Colleen Osborne desapareció el jueves 15 de marzo de 1984. Cuando alguien desaparece sin dejar rastros, la información más importante suele estar oculta en sus acciones y palabras de los días previos a la desaparición. El último paradero conocido de Colleen Osborne podría tener pistas sobre lo que le sucedió. Una madre soltera y trabajadora descubre que su hija rebelde vuelve a faltar a clases. Estaba molesta. Colleen se portaba muy mal. Con mi mamá solían discutir. Pero cuando la joven de 15 años desaparece en la multitud de las playas de Daytona, el enojo se convierte en pánico. Una rubia de 1,50 m de altura en traje de baño. Había muchas allí. No había testigos, solo desapareció. Una conexión con un famoso asesino en serie preocupa a los investigadores. Tenía entendido que le agradaban las jóvenes que tenían linda figura. Pero una carta codificada hace que la policía dude de su manera de pensar. Todo es posible. Es lo peor que una persona podría hacer. ¿Podría ser el final de un misterio de 17 años? Alguien cometió un gran error y no voy a perdonar al que lo hizo. A mediados de marzo de 1984, en la soleada playa de Daytona, en Florida. ¡Hola! Cientos de motocicletas colman la zona marítima el día en que la semana anual de motocicletas termina. Empezaron a llegar los motociclistas. Luego empezaban las vacaciones de primavera. Había fiesta tras fiesta. Todo era muy animado. Colleen Osborne, de 15 años, y sus amigos adolescentes pasan un gran momento juntos. Los días empezaron a ser más cálidos. Íbamos hasta la playa y veíamos pasar los autos y buscábamos gente para conocer, y a la gente que ya conocíamos podía estar allí. Ella era muy sociable. Era el auge de las vacaciones de 1984 y había mucha gente en la ciudad. Miles de personas vinieron a Daytona Beach. Ese año sentimos que habíamos madurado. Intentábamos desplegar las alas y ser más independientes. Actuábamos como si fuéramos mayores. Poco tiempo antes, Colleen y su madre se habían mudado a un apartamento en el Boulevard Butler, sobre la playa. La aventurera adolescente vivía a pocas calles del centro de la acción. Estaba ansiosa por mudarse al nuevo apartamento porque estaba más cerca de la playa, entonces no tendría que tomar el autobús para ir a la playa ni depender de amigos o familiares que la llevaran. Daytona Beach era el lugar de moda. La playa estaba a los sueños de cualquier joven. En marzo suceden muchas cosas emocionantes para una joven como Colleen. Un lugar de la zona organizaba todo tipo de conciertos gratuitos. Grupos conocidos de todo el país tocaban ahí. Muchos chicos faltaban a clases para ir a los conciertos gratuitos. La música es muy importante para Colleen. Está decidida a ir a la mayor cantidad de conciertos posible. Le gustaba mucho la música, le gustaban muchas bandas diferentes. Colleen marca las fechas de los conciertos en el calendario para asegurarse de no perderse ninguno. Parece que será un día perfecto de primavera en Daytona Beach. Mientras Francis se prepara para ir a su nuevo empleo de tiempo completo, su hija Colleen sigue en la cama sin moverse. Francis le dice de manera severa que debe salir de la cama. Mi mamá le avisó que había perdido el autobús escolar. Le dijo que tomara el transporte público y le dejó dinero para que tomara el autobús. Como Francis había estado sin empleo durante un tiempo debido a una enfermedad, es importante que conserve este empleo y no puede llegar tarde. Acababa de salir del hospital y esperaba que ese empleo fuera un nuevo comienzo para ellas. Y entonces, con ese nuevo empleo, todo sería más sencillo. Francis deja el apartamento y va a trabajar con la esperanza de que su hija haga lo correcto. Más tarde ese día, su madre vuelve a casa del trabajo. Se sorprende al encontrar el dinero para el autobús en la cocina. Francis apunta los hechos de la mañana en su diario. Otro registro más sobre Colleen y sus intentos por independizarse. Aún está enojada porque no pasaron ni 24 horas de la última discusión que tuvo con su hija. Colleen dijo que iría a un concierto el día 14, pero su madre le dijo que no podía ir. Colleen decidió ir de todas formas.
Al parecer, la discusión sobre la importancia de la escuela la noche anterior causa poco impacto en su hija menor. Le dijo que necesitaba recibir educación, que no ir a la escuela no era una opción y que no tenía excusa. Pero mudarse a la playa y la complicada situación financiera de su madre obligaron a Colleen a cambiar de escuela por tercera vez en 2 años. Si bien es brillante y les agrada tanto a maestros como compañeros, Colleen no está contenta con su nueva escuela. Es una escuela de ciudad, con gente más ruda, mucho más humilde. Antes de cambiar de escuela, Colleen iba a una escuela parroquial donde había hecho muchos y muy buenos amigos en pocos meses. Nos hicimos amigas desde el primer día. Tenía mucho carácter. Era muy decidida. Colleen comenzaba a sentirse cómoda en la escuela. Su madre enfermó y ya no pudo pagarla. Y por eso, su hija debió dejar a sus nuevos amigos atrás. Recuerdo que estaba molesta por tener que irse. Lo único que repetía desde Navidad era que no le gustaba su nueva escuela y que quería volver a la anterior. La madre de Colleen se encuentra sola en el apartamento vacío sin rastros de su hija y se pregunta si quizás Colleen lo hace a propósito. Y si así es, el mensaje es fuerte y claro. Francis llama a familiares para saber si tienen novedades de su hija. Como viven cerca, es normal que Colleen acuda a sus casas cuando discute con su madre. Más tarde ese día me llamó mi mamá para preguntarme si sabía de Colleen. Era común que tomara el autobús hasta mi trabajo o que me llamara. Margaret, la hermana de Colleen, le dijo a su madre que no había tenido noticias de Colleen ese día. Nadie en su familia sabía de ella. Si bien Colleen había sido rebelde en el pasado, siempre dejaba notas o le hacía saber a alguien a dónde iba. No era normal que Colleen no llamara y no avisara. Mi mamá estuvo muy preocupada desde el comienzo. En medio del furor de la primavera de 1984, ¡Hola! Colleen Osborne, de 15 años, pone a prueba sus límites con su madre. Dado que viven a 2 calles del lugar donde se hacen los conciertos, Colleen suele faltar a clases para ir a verlos. El jueves 15 de marzo, la madre de Colleen regresa del trabajo y se encuentra con el apartamento más tranquilo que de costumbre. No ve ninguna nota que diga dónde está Colleen y se preocupa. Entonces decide indagar en el cuarto de su hija. Había cosas en el apartamento de mi mamá que indicaban que se había llevado objetos de playa. Sus zapatos de playa, sandalias y traje de baño no estaban en el lugar que deberían. Y supusimos que vestía eso. Francis sigue investigando y nota que su hija no solo se olvidó las llaves del apartamento sobre un mueble de su habitación, sino también su monedero. También había dejado el dinero que había recibido para su cumpleaños, así que supusimos que no pensaba ir lejos. La madre de Colleen encuentra el calendario donde su hija marca los eventos y descubre que todo tiene sentido. Ese día había un concierto en el mismo lugar de siempre y supusimos que había ido y que no había vuelto. A pesar de estar preocupada, Francis espera que su hija rebelde regrese a casa cuando los festejos por las vacaciones de primavera terminen ese día. Pero las horas pasan y el sol se oculta sin ninguna noticia de la rebelde joven y el silencio se vuelve ensordecedor. Cuando llega la mañana y aún no hay novedades de Colleen, su hermana mayor va al apartamento de su madre para ayudar a encontrarla. Al mirar las cosas de su hermana, se da cuenta de que Colleen no planeaba irse por mucho tiempo. En los 80 las chicas no iban a ningún lado sin maquillaje. El maquillaje y el peinado eran muy importantes, pero todo eso estaba allí. Otro día pasa, y Colleen nunca regresa a casa por sus cosas. Su madre y hermana están desesperadas y llaman a los amigos de Colleen, que aparecen en la lista de teléfonos en la pared de su cuarto. Esa noche contactamos a todos sus amigos. Condujimos hasta la playa, hasta el lugar de los conciertos y por la zona de la playa. Nadie la había visto, nadie sabía de ella. Nadie les confirma si Colleen estuvo en la escuela o si no asistió a clases para estar con sus amigos. Al parecer, su madre es la última persona que estuvo en contacto con ella. Estábamos furiosas. ¿Por qué era tan desconsiderada? Si eres adolescente, sabes que habrá gente buscándote. ¿Cómo podría pensar que no la buscaríamos? Contactamos a la policía esa noche y nos dijeron que debíamos esperar 48 horas.
La familia Osborne debe esperar. La policía cree que Colleen regresará a casa antes de que pasen las 48 horas. Pero para su familia, esa no es una opción. Necesitan buscar a Colleen de inmediato. Preparamos anuncios rápidamente. Pegamos una foto de ella en la escuela y escribimos que estaba desaparecida. Y otros datos. Los pegamos por toda la ciudad y cerca de la playa. En ese entonces, miles de jóvenes inundan Daytona Beach para las vacaciones de primavera. Muchas de esas jóvenes coinciden con la descripción de Colleen y dificultan la búsqueda. Una rubia de 1,50 m de altura en traje de baño. Había muchas allí. Cuatro días después de que ven por última vez a Colleen Osborne en su apartamento del Boulevard Butler, Francis, su madre, denuncia su desaparición con la policía de Daytona Beach. Como le cuenta al oficial que Colleen ya había escapado antes y que había tenido una discusión antes de la desaparición, la policía trata el caso de Colleen como una joven en fuga. Francis Osborne se culpa por la ausencia de su hija. Sabía que Colleen pasaba un mal momento. Creo que esa noche mi mamá sintió que quizás podría haber hecho o dicho algo diferente. Los últimos 3 años, Colleen sufre varias dificultades en su hogar. Colleen Osborne nació el 3 de marzo de 1969 en una gran familia irlandesa y católica. Éramos 6. Colleen era de familia. Ella era muy malcriada. La consideraba mi bebé porque ayudé a criarla. A donde fuera, ella estaba conmigo. Me llamaba Brucey. La hacía feliz ser el bebé de la familia hasta que llegó a la adolescencia. Ya no quería ser más el bebé. Pero ya todos teníamos nuestras vidas. Cuando Colleen tenía 12 años y vivía en Darby, Pensilvania, la relación de sus padres estaba en decadencia y luego todo empeoró. Dado que era la menor de 6 hermanos y era la única que aún vivía con sus padres, Colleen presenció muchas de las discusiones del matrimonio. Colleen quedó atrapada en el medio y eso causó mucho enojo. Después de 25 años de matrimonio, Francis decidió que era necesario que ella y su hija menor Colleen dejaran el hogar familiar. Colleen necesitaba una vida normal y segura, y eso logró en Florida con mis abuelos y mi madre. Pero sin ayuda económica de su padre y con la frágil salud de su madre, la vida se volvió estresante para la adolescente en crecimiento. Colleen se comportaba muy mal, pero creo que cuando tienes 14 o 15 años eso es algo normal, es parte de esa edad. Uno se comporta mal, tenga o no un motivo. Para la amiga de Colleen, Marsha, la noticia de su desaparición es terriblemente perturbadora, ya que debía encontrarse con Colleen el día en que desapareció. La última vez que hablé con ella fue el viernes anterior, entonces organizamos el plan. Faltaríamos a clases. Se suponía que nos encontraríamos para ir al concierto y por la situación que se vivía en mi casa, tuvimos que mudarnos repentinamente. Llamé a Colleen el fin de semana para saber cómo había estado el concierto. Su mamá me dio y me dijo que estaba desaparecida y me preguntó si sabía dónde estaba. Mientras Francis espera el regreso de su hija, se pregunta si quizás la presión es mayor de lo que Colleen puede soportar. ¿Acaso Colleen deja su casa voluntariamente en busca de una vida más fácil? De ser así, Daytona Beach es el lugar perfecto. Había muchos jóvenes en fuga. Eran jóvenes de Massachusetts, Maine y Nueva York, entre 12 y 14 años, jóvenes que habían discutido con sus padres y que llegaban a nuestras playas e intentaban trabajar para vivir. Al día siguiente de la denuncia por su desaparición, asignan a un investigador para el caso que parece ser simple y tratarse de una adolescente en fuga. Llamé a la madre para ver si había regresado y dijo que no. Le pedí que me llamara si lo hacía. Me dijo que ya había huido antes, pero que siempre regresaba a los 2 o 3 días y que todavía no había regresado. Con mi mamá solían discutir. Eso suele suceder. Pero ella no se escapó porque si no mi madre sabría dónde estaba. O en mi casa, o la de mi primo. Querer dejar a su madre por la que sentía, de hecho, una gran responsabilidad. No parecía ser el tipo de joven a la que no le interesa su familia. Si bien nada indica que podría tratarse de un crimen, la policía empieza a tomarse el caso en serio. A medida que pasaba el tiempo, quedaba claro que no iba a regresar. Empezamos a investigar en la escuela con sus amigos y nadie la había visto. No teníamos testigos, solo desapareció.
Cuando Colleen Osborne, de 15 años, desaparece después de faltar a la escuela durante las vacaciones de primavera en Daytona Beach, la policía cree que se dio a la fuga y le dice a la familia que regresará a casa cuando esté lista. A nadie le interesó. Los chicos escapan todo el tiempo. Es muy común. Pasaron más de 2 semanas de la última vez que su madre la vio durmiendo en la cama. Ni la familia ni la policía saben su paradero. Pero pronto, la búsqueda de Colleen dará un giro dramático. Los Osborne desconocen que existe una investigación mucho mayor que crece a nivel nacional y que podría develar por qué la joven desapareció de Daytona Beach el 15 de marzo. The FBI today added the name of Christopher Wilder to its 10 most wanted list. Wilder, a 39-year-old race car driver, is charged with kidnapping one woman, and he is suspected in the death or the disappearance of 6 others from Florida to Nevada. Me contactó un agente del FBI de Daytona Beach. Me comentó de un sujeto al que estaban buscando por estar relacionado con la desaparición de otras mujeres en los Estados Unidos. Al marcar en el mapa las víctimas de este supuesto asesino en serie, parecería que el fugitivo pudo pasar justo por Daytona Beach durante su reinado de terror en contra de jóvenes hermosas. Tenía entendido que le daban las jóvenes que tenían bonita figura. Les decía que trabajaba en la industria del modelaje. Mientras rastreaban a uno de los hombres más temidos del país, el FBI descubrió que Wilder se registró en un motel de Daytona Beach el día en que Colleen Osborne desapareció. El motel no estaba lejos de donde Colleen vivía. Quedaba entre las calles 92 y 95 y ella vivía al costado de la playa en Daytona Beach. Wilder dejó el motel de la carretera la mañana siguiente a las 5:05 a.m. Colleen Osborne no aparece desde entonces. Las coincidencias son suficientes para que los investigadores sigan esta pista. A partir de que se relacionó a Christopher Wilder con el caso, hubo mucho más interés en Colleen, tanto de parte de la policía como de los medios. El investigador Larry Lewis teme que Colleen haya sido el objetivo principal de Wilder al considerar su modus operandi. Todo tipo de personas llegaban y se iban de Daytona Beach, en especial de secundarios hasta universitarios. Todos iban a divertirse. Era un buen lugar para sujetos como Christopher Wilder. Los medios reproducían innumerables informes sobre la cantidad de mujeres que habían sido secuestradas y asesinadas en el estado de Florida y luego se abrió camino por todo el país. Officials of the Miss America pageant have warned directors of state beauty contests to be on the lookout for Christopher Wilder. El hecho de que pudiera haber sido víctima de él golpeó muy duro a mi mamá. A medida que Wilder continúa su matanza, tanto la policía como la familia de Colleen quieren descartar una posible conexión entre ellos. Casi un mes después de la última vez que vieron a Colleen, la policía usa a los medios para pedir ayuda. Publicamos la foto de Colleen en los periódicos para ver si alguien la había encontrado o sabía dónde se había ido. Cuando la gente de Daytona Beach ve la foto de la adolescente desaparecida, la policía recibe llamadas de gente que dice haber visto a Colleen. Las llamadas nos llevaban a lugares cerca de la playa, hasta pensiones. Revisamos todos esos lugares y en varias ocasiones encontramos a jóvenes mujeres. Y es evidente que muchos creyeron que se trataba de Colleen, pero no era así. Teníamos muchas pistas, pero ninguna dio resultado. Mientras, el hombre de la lista de los 10 más buscados, Christopher Wilder, sigue en fuga. El día después de que se publica la foto de Colleen, una de sus compañeras, una joven llamada Angela, brinda información escalofriante. La joven nos contactó y dijo que sabía que Colleen había tenido un altercado con un sujeto cerca de la playa y creyó que podría estar relacionado con el caso. Ella nos contó cómo la habían contactado. Angela se encontraba con su novio en un estacionamiento vacío de la escuela la mañana del 15 de marzo, cuando un hombre de casi 40 años con gafas de sol espejados se acercó en un auto de 4 puertas azul grisáceo. El hombre detrás del volante le pidió que se acercara. Le dijo a Angela que parecía una modelo y que podría hacerla famosa. Dijo que trabajaba para una revista deportiva o algo así y que necesitaba tomar unas fotos. De hecho, tomó algunas fotos de ella. El extraño le ofreció a la joven $100 por posar, pero ella se negó.
Angela tuvo un mal presentimiento por el modo en que la miraba. Intentó convencerla de que entrara al auto diciéndole que podría ayudarla a tener una carrera de modelo. Pero no lo hizo, no se subió al auto, así que tuvo suerte. Lo que Angela recuerda haber visto después de que el extraño se fue es muy perturbador. Después de hablar con ella, el hombre del auto se dirigió. La casa de Colleen en el Boulevard Butler quedaba a 2 o 3 calles del lugar donde Angela estuvo en contacto con quien creemos que era Wilder. A muy pocas calles. Los investigadores les muestran a Angela y su novio varias fotos para ver si identifican al hombre misterioso como Christopher Wilder. Seleccionaron 2 fotos, en una de ellas estaba Wilder, pero nadie más pudo ubicarlo a él en la zona de la playa fehacientemente. Pero yo sé que él estaba en la ciudad ese día. Los investigadores se preguntaban si Wilder se había acercado a Colleen del mismo modo en que supuestamente intentó atraer a su compañera de clase. Colleen había mordido el anzuelo. Ella tenía mucha autoestima, se tenía mucha confianza. Mucha confianza. Ella pensaba que era invencible, tenía 15 años. Conociendo la personalidad de Colleen, la imagino aprovechando esa oportunidad. Y ahora que soy adulta, me doy cuenta de que él sabía cómo atraer a un adolescente. Luego, la búsqueda del famoso asesino en serie tiene un final abrupto. Los investigadores encontrarán su vínculo con Colleen. Recolecté su cepillo y también el rizador, con el fin de obtener pruebas de ellos. Después de un descubrimiento perturbador, a la policía le preocupa que la joven de 15 años no haya escapado de su casa. El FBI dice que había un asesino fugitivo, Christopher Wilder, en la zona el día en que Colleen desapareció. Luego, un testigo ocular dice que creyó ver a Wilder conducir por la calle de Colleen después de que ella lo rechazara. Los investigadores temen que Colleen sea otra de sus víctimas. Teníamos más información que decía que Wilder estaba en la ciudad y que podría haber matado y enterrado a Colleen en algún lado como lo hizo con otros cuerpos. Pero sin el cuerpo de Colleen, los investigadores esperan que la búsqueda de Wilder llegue pronto a su fin. Un día después del desgarrador testimonio de la compañera de Colleen sobre su encuentro con quien cree que es Wilder, surgen novedades. Authorities in Colebrook, New Hampshire today say accused killer Christopher Wilder died accidentally in a struggle with police. Los padres de las jóvenes de todo el país respiran con alivio, pero a los investigadores de casos de personas desaparecidas y sus familiares, las noticias sobre Wilder después de un mes de matanzas les genera un nuevo miedo. Authorities are now concerned that Wilder's death will make it more difficult to find Cheryl Bonaventura and other women who are still missing, women thought to be his victims. Los investigadores federales encuentran varias puedan identificarlos, pero nada se relaciona con la joven de Daytona Beach. Of the women Wilder is suspected of kidnapping and killing, agents say that 4 of them still are missing tonight. Sin pruebas contundentes, el nombre de Colleen no entra en la lista de las 4 víctimas que el FBI considera relacionadas con Wilder. Sin embargo, la policía de Daytona no quiere descartar esta posibilidad. Creía que Colleen podría ser una de sus víctimas y que con el tiempo iba a aparecer. El detective Lewis contacta a la madre de Colleen y le dice que pasará por la casa para buscar objetos de su hija con la esperanza de que algún día sirvan de prueba. Recolecté su cepillo y también el rizador. Me llevé objetos personales, como su oso de peluche, con el fin de obtener pruebas de ellos. En 1984 no había pruebas de ADN, pero el cabello servía para comparar con un microscopio hebras de una persona desaparecida con las de un cuerpo sin identificar. También tomé una muestra de su esmalte de uñas que podría haber usado y tomé nota de la marca y el color en caso de que lo necesitara si hallábamos un cuerpo. En un nuevo intento por vincular a Wilder con Colleen, el detective Lewis envía una muestra de cabello al FBI. Tenían su auto, entonces enviamos materiales para ver si podíamos encontrar cabellos o algo así, y nunca encontraron un vínculo. Seis días luego de la muerte de Wilder, Lewis recibe un mensaje sobre un horroroso descubrimiento
a 80 kilómetros de Daytona, en el Bosque Nacional Ocala. Avisaron que habían encontrado un cuerpo y pidieron que los contactaran quienes buscaban a desaparecidos. ¿Serían los restos de Colleen Osborne? Para identificar a la joven, la policía intenta conseguir los registros dentales de Colleen, pero no lo logra. No pudimos conseguir los registros dentales de Colleen por la mudanza y la separación de mis padres. Aunque no tienen sus registros dentales, Francis le cuenta al detective que Colleen se había quebrado el brazo 2 años antes en Daytona Beach. Obtuve una copia de la radiografía y el médico me dijo que si diseccionaba el hueso, podría identificar la zona donde se había quebrado. Con la radiografía de Colleen, el detective Lewis se dirige al condado donde apareció el cuerpo. De hecho, fui a la autopsia en el condado de Lake y me reuní con el médico forense. Tenía el hueso preparado, ya diseccionado, pero no había pruebas de la lesión en el hueso. También tomamos muestras de cabello del cuerpo y las enviamos al laboratorio criminal de Sanford. Los compararon con los objetos que me llevé de la casa de Colleen, un rizador para el cabello y un cepillo. Dijeron que el cabello no era similar. Estaba seguro de que el cuerpo del condado de Lake no debería tener que hacer. Solicita ver fotos de escenas de crímenes para ver si algunos de los objetos encontrados con los cuerpos eran de su hermana. Tuvimos que ver fotografías de algunas vestimentas que encontraron, una camiseta y pijamas. ¿Está segura de que no pertenecen a Colleen? En pocos días nos dijeron que gracias a la radiografía probaron que no era Colleen. Fue un alivio. La joven encontrada en el condado de Lake aún no ha sido identificada. Diez días después de ver las imágenes de la ropa de la joven asesinada en el Bosque Nacional Ocala, la hermana de Colleen recibe la notificación de otro descubrimiento horroroso. No le cuentan las novedades a su madre hasta no tener pruebas. Había muchas cosas con las que mi mamá no podía lidiar. No tenía la fuerza para hacerlo. Según el Departamento de Policía del Condado de Orange, un pescador que buscaba un sitio de pesca detrás de Disney World se encontró con lo que parecía ser una rodilla humana en medio de unos escombros. Estaba en una tumba superficial cerca de un lago. Estaba en descomposición, pero tenía los dientes intactos. No tenía objetos para identificarla. Parecía que llevaba entre 10 días y 2 semanas muerta. La joven parece de 15 o 16 años, de 1,60 m de alto, de 49 kilos de peso. Las características concuerdan con las de Colleen. Tenía algo de esmalte en las uñas, esmalte rosa, y también le encontraron lesiones. Como la policía de Daytona Beach ya había pasado por el mismo proceso con el médico forense del condado de Lake, ahora está más preparada. Entonces lo que hice fue enviarles una copia de la radiografía. El médico forense a cargo no encuentra rastros de un brazo roto en la joven sin identificar. Les expliqué que había enviado muestras de cabello al laboratorio de Sanford. Lo compararon con el cabello de otro fallecido que teníamos. Hicieron una comparación microscópica y dijeron que no era la misma persona. Después de varios estudios, el médico forense concluye que se trata de otro cuerpo más que no está relacionado con la adolescente desaparecida en Daytona Beach. Llegaron a la conclusión de que no había nada que hacer con el cuerpo aquí. El condado lo enterró en una fosa común del cementerio del condado. Pero guardaron la mandíbula y el cráneo. En el centro de Florida hay otra adolescente sin identificar y víctima de un homicidio amado. El 15 de marzo de 1984, la hermosa y espontánea Colleen Osborne desaparece sin dejar rastros durante el furor de las vacaciones de primavera. Tristemente, en 1989, 5 años después de que su hija menor desaparezca, Francis Osborne muere sin saber qué le sucedió realmente a su hija. Pasan las semanas, los meses y los años, y a sus hermanos los persiguen las especulaciones de lo que pudo haber pasado con su hermana menor. En el 2001, casi 2 décadas después de que Colleen desapareció, su hermano
recibe una misteriosa carta en Daytona Beach. La carta manuscrita trae novedades difíciles de soportar. Su hermano recibió una carta de un desconocido en New Hampshire que confesaba haber matado a su hermana y haber dejado su cuerpo cerca del río Tomoka en la ruta interestatal 4. Por la manera en que el autor describe la zona, pareciera que no conoce los lugares que menciona. Sabía que era alguien de la zona porque nosotros no le decimos Interestatal 4. Le decimos I-4. Y nadie en la zona le dice Ruta 415. Era alguien que estaba de visita. La semana del motociclista terminaba ese día. Y había mucha gente. Podría haber sido cualquiera. La persona que escribe la carta dice estar muriendo y ruega por el perdón de la familia. Quería recomponer la situación o lograr el perdón de la familia de la joven que había matado. Dejó el cuerpo de mi hermana junto a la carretera. El Departamento de Policía del Condado de Volusia investiga la carta. El caso de Colleen Osborne regresa a manos de Larry Lewis a cargo de la División de Huellas Dactilares. La carta lo sorprende. Todo es posible. Es decir, no sabía con certeza que Christopher Bernard Wilder hubiera sido quien se llevó a Colleen. Sospechaba que podría haber sido él, pero no estaba seguro. Los forenses investigan la carta codificada y buscan pruebas. Analizamos la carta. Enviamos el sobre al Departamento de Orden Público de Florida para que busquen ADN. Buscamos huellas dactilares en el papel que nos enviaron y no pudimos obtener pruebas firmes del remitente de la carta. Al analizar el sello postal, los investigadores localizan la oficina postal en New Hampshire desde donde se envió. Le envían un mensaje al supuesto asesino por medio de un periódico local en el que le piden compasión con la esperanza de obtener más información sobre el lugar en el que arrojó el cuerpo. No reciben respuesta y darle un cierre al misterio de 17 años. Al principio me frustró mucho que no la buscaran. Queríamos ir hasta allí y empezar a buscar, y no sabía por qué no lo hacíamos. 8,000 kilómetros cuadrados. Una gran área donde buscar, pero ¿por qué no intentarlo? Fuimos hasta allí a buscar. Pero habían pasado 15 o 16 años desde la desaparición y no pudimos encontrar nada. Después de una investigación exhaustiva, los detectives están convencidos de que la carta es un cruel engaño. Si realmente estaba muriendo y quería confesarlo, entonces, ¿por qué no se lo dijo a nadie? Si fue un engaño, es lo peor que una persona le puede hacer a otro ser humano que sufre, y no lo entiendo. Una vez más, los Osborne se quedan sin respuestas para sus preguntas e imaginan horribles posibilidades sobre lo que pudo haberle pasado a Colleen esa primavera de 1984. Si bien fue duro para los Osborne, los familiares de los desaparecidos no suelen perder las esperanzas. Una manera de lidiar con eso es poder imaginarla ahora con vida, imaginarla viviendo su vida. Nunca diré que está muerta. Muéstrenme todas las pruebas. Entonces lo creeré. Después de 27 años de no saber si Colleen está muerta o viva, su hermana recibe una extraña llamada en la que mencionan a la segunda joven sin identificar, descubierta detrás de Disney World poco después de que Colleen desapareciera. Me contactó un periodista y me preguntó si estaba al tanto de que estaban analizando de nuevo el cuerpo de Orange que había sido descartado. Le dije que no sabía nada de eso. Margaret se mantuvo al tanto del caso durante las 3 décadas. Con regularidad visita una página de internet donde la gente comenta sobre casos de desaparecidos. El caso de Colleen está en auge ya que la gente se pregunta por qué esa joven sin identificar fue descartada cuando había tantas similitudes con Colleen. El retrato hablado de un artista forense le llama la atención a Margaret. El artista dibujó el rostro de una joven con rasgos pequeños y cabello enrulado, muy parecida a Colleen, muy similar. Podría haber sido un retrato de ella hecho por un artista. Pocas semanas después de la llamada del periodista, los Osborne son contactados por la jefa de medicina forense del condado de Orange, la doctora Jan Garavaglia, quien también tiene un programa televisivo, Doctora G, médica forense. Las novedades son explosivas. Dijeron que habían encontrado a Colleen
Garavaglia se hace cargo del cuerpo médico forense en el 2004, decide identificar a todos los cuerpos sin identificar que pasaron por la morgue. Queríamos asegurarnos de que estábamos haciendo todo para poder identificar a esas personas. Muchos cuerpos pasaron por la morgue antes de que la prueba de ADN estuviera disponible, cuando en ese momento identificar cuerpos era difícil. La ciencia no podía ayudarnos. Por eso, cuando tuvimos la oportunidad de usar un método mejor, lo hicimos. Un laboratorio extrae muestras de ADN de todos los huesos que se guardaron en la morgue a lo largo de los años. De a poco se envió el ADN de todos ellos al FBI. Se las compara con los familiares de desaparecidos que dieron sus muestras de ADN voluntariamente, con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. En el 2010, la doctora Garavaglia recibió una llamada del FBI que dice que hay coincidencias entre una joven sin identificar y una mujer que vive cerca de Daytona Beach. El ADN mitocondrial de la fallecida coincidió con el ADN proporcionado por la hermana de Colleen Osborne. Sin embargo, debido a que la identificación de ADN mitocondrial tiene cierto margen de error, la doctora Garavaglia usa un método único para probar que la joven es de hecho Colleen. Pude notar en la fotografía de desaparecidos que Colleen tenía una hermosa sonrisa con dientes a la vista. La médica forense quiere comparar el contorno de los dientes de Colleen en la foto con los de la joven sin identificar que están guardados como prueba en la morgue hace 27 años. Estaba muy segura de que se trataba de Colleen Osborne. La posibilidad de que sea Colleen causa una sensación agridulce en sus amigos y familiares que pasaron toda la vida adulta buscándola en vano. Fue un shock y muy frustrante. Muy frustrante saber que habían tenido su cuerpo todo este tiempo y lo descartaron por una radiografía. No hicieron los procedimientos estándar que debían haber hecho. Los registros no indican que el médico forense haya tomado radiografías del hueso real. Parecería que confió en los informes radiológicos generales que decían que todos los huesos estaban en condiciones normales. Según la doctora Garavaglia, esa es una de las muchas malas decisiones tomadas en 1984. Quizás la peor haya sido descartar a Colleen basándose en las muestras de cabello encontradas. La familia había informado que había 2 hermanas más en la casa y que tenía 5 amigas cercanas que estaban todo el tiempo allí. Avisaron que no había forma de confirmar que Colleen era la única persona que usaba ese aparato. Si bien están molestos por los errores del pasado, los demás le arrojaron el balón a ella y ella decidió investigar. Parecía que 2 y 2 eran 6. Dijeron que no era ella. Quizás debí insistir más, pero me quedé con lo que me dijeron. Y si era ella, me alegra que la encontraran y que se supiera qué sucedió. El 20 de julio del 2011, la doctora Garavaglia decide declarar a Colleen Osborne fallecida. La búsqueda de la adolescente que misteriosamente desapareció en medio de las vacaciones de primavera en Daytona Beach en 1984 llega a su fin. La pregunta que persiste es quién mató a Colleen Osborne ese fatídico día de primavera. No quiero saber cómo murió. No quiero saberlo. Ni qué tan grave fue. Creo que Christopher Bernard Wilder estuvo en Daytona Beach el 15 de marzo. La subió a su auto y quizás la mató antes de dejar Daytona Beach. Es posible que Colleen haya sido una de sus primeras víctimas. Uno intenta superarlo, pero nunca lo lograré. Quizá lo recuerde el resto de mi vida. Todos los hermanos de Colleen sienten la ausencia de su hermana menor. Era una gran amiga, era muy buena hermana, era tan inteligente. Es doloroso saber que a Colleen le quitaron todo, sin ningún sentido. Nunca tuvo la oportunidad de crecer, no pudo tener hijos, no cumplió sus metas.